A ver, jóvenes. Bueno, vamos a retomar el curso. Hay trabajitos, hay cosas que tenemos que avanzar. Y bueno, he estado viendo algunos aspectos importantes y otros aspectos generales de la teoría general del proceso que ustedes también, me imagino que anteriormente, han tomado ustedes conocimiento. Voy a avanzar yo un poco y dependiendo del tiempo, si me va a alcanzar, voy a dar paso a los grupos correspondientes, ¿ya? No me quiero retrasar y bueno, daremos inicio. En estos aspectos generales de la teoría general del proceso, a ver, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Voy a Sí, hacerlo muy... Se lo ¿Sí? escucho correcto, doctor. sí le También. escucho, doctor. Muy bien. Eh, Terminando estas diapositivas también se las voy a pasar, pero voy a estar comentando porque ustedes también conocen y van a participar. Existen algunos principios del derecho y algunas garantías. En esto vamos a conocer un poquito y repasar y recordar, vamos a refrescar, porque esto es importante porque ustedes se están ya tomando conocimiento del derecho procesal civil, lógicamente que también tiene dentro de eso una estructura, ¿no? Pero estos principios del derecho de garantía, vamos a hablar algunos conceptos muy importantes. Acá tenemos un autor, el señor Silva Vallejo, José Antonio. ¿Qué hablamos? ¿Qué dice de los principios, no? A razón, son fundamentos de origen, máxima o norma o guía. Los principios son la base o rendimientos de una ciencia o arte. Son los postulados axiomáticos, los fundamentos basilares, los puntos de partida sobre lo que reposa la ciencia del derecho y del proceso. Esto lo sostiene este autor, Silva Vallejo. Y dentro de estos principios hay clases: el jus axiológicos, los lógicos jurídicos y los institucionales. Entonces, en los jus axiológicos, ¿a quiénes vamos a tener o qué es lo que vamos a tener con estos verbos? En los jus axiológicos es la equidad. ¿Qué es la equidad para ustedes? ¿Qué entienden por equidad? ¿Alguien puede participar? Igualdad, doctor. Muy bien. Otro jus Igualdad. axiológico. Igualdad, correcto. Un trato igual Justicia. para todos. Muy bien. Justicia. A ver, repasemos un poquito. Justicia. Entendemos por justicia. Son 5 puntos. El jus axiológico. Doctor, buenas noches. Yo entiendo Dime, justicia, darle a todo lo que le corresponde, conforme a las normas y deberes que se mantienen. lógico. Y nosotros tenemos una constitución política del Estado donde están todos nuestros derechos, nuestros deberes, y esto está normado. Y los derechos fundamentales especialmente, que está en la primera parte, ¿no? Bueno, otro aspecto es el bien común, ¿no? El bien común. Otro aspecto, la seguridad, y entre otros, ¿ya? Dentro de las clases. Tenemos otra parte, lógicos jurídicos. Son principios hermenéuticos de la interpretación como los argumentos. Vamos a verlos dentro de esto a comentarios sensu o a fortiori. Bien, el otro aspecto, la otra clase importante que también son institucionales. Vamos a verlo dentro del derecho procesal, dentro del derecho también registral y dentro del derecho constitucional, entre otros, dentro de las clases. Otro aspecto importante, derechos. ¿Qué me podrían decir qué son los derechos y qué clases existen? ¿Qué son los derechos? Vamos refrescando. Quiero que ustedes
Ya con la concepción, ya están ustedes en un nivel en donde ustedes pueden aportar. A ver si alguien podría decirme. Doctor, yo entiendo por derechos, conjunto de normas que regulan la conducta humana. Bien, otro aporte más. ¿Está bien? Doctor, sería los derechos inherentes a todos los seres humanos, ¿no? Sin distinción alguna Mm, de raza, sexo, nacionalidad. claro. Muy bien, yo también voy a dar el aporte también. Vendría a ser también que son facultades, ¿no es cierto?, que tiene el hombre, la mujer, de exigir todo lo conquistado, reconocido y establecido en su favor, dentro del marco del ordenamiento jurídico. Son las regulaciones jurídicas de las libertades del hombre. A ver, ¿alguien podría decirme algunas clases si se recuerdan? Ya mencioné unita hace antes. Doctor, me imagino que están lo que son los derechos alimentarios. Ya. También podría ser ah, lo que son el derecho ambiental, Ujú. derecho civil, el, mm, Ya, también tenemos lo que es el derecho militar, el derecho de familia, correcto. Y entre podemos otros, ¿no? complementar, claro, muy bien, señorita Isaac. Podemos complementar con los derechos fundamentales, con los derechos sociales, con los derechos económicos y con los derechos políticos, ¿no? Que hoy en día, bueno, al menos en nuestra región, queremos hacer prevalecer y nos estamos haciendo sentir hasta ahorita en Lima, en el Perú y en el mundo, como capital de Puno, ¿no? Muy bien, en esto en relación a derechos, conceptos y clases que ya ustedes ya se están dando cuenta. Vamos refrescando, jóvenes. Otros aspectos tenemos las garantías. A ver, ¿qué podríamos decir sobre las garantías? ¿Alguien podría dar un aporte? Las garantías, doctor, podría ser pues no un documento el cual nos sirve para cuando hay alguna falla pues no en su programación o el cual puede ser reemplazado por otro mismo, por algún otro producto nuevo, Ujú, el cual esta garantía pues se podría decir que tiene un tiempo límite ujú. y Está el cual bien, tiene que ser pues cumplido, ¿no? claro. Y eso también las garantías, lógicamente que están plasmadas también en la Constitución. Vayamos a ver conceptualizando. ¿Alguien más que podrá dar un aporte sobre las garantías o un concepto? Doctor, yo, doctor. A ver, muy bien, William. Doctor. Para mí las garantías serían el cumplimiento de una obligación o también puede ser para proteger los derechos, doctor. Ujú, sí, también, ya vamos. Estamos recordando, estamos refrescando, jóvenes. Quiero que ustedes se den cuenta, ustedes van a ser futuros abogados. Solamente que Oliver, tienen, ¿podría participar? sí, muy bien. Ya, yo entiendo que una garantía es una norma o un derecho que tiene toda persona, ya sea natural o jurídica. Ujú, Esto con el fin de, se podría decir, ¿no? Respaldar o resguardar sus derechos. ujú, sí, correcto, Jorge. Muy bien. Entonces, dando yo el aporte correspondiente para que se enfoquen, las garantías son el amparo que contempla la Constitución y que deben reconocer el Estado respecto de una persona individual o los grupos sociales y al aparato estatal para el mejor desenvolvimiento de cada uno de ellos. En este sentido, jóvenes estudiantes, también constituye las limitaciones que determina la Constitución al propio Estado en su desenvolvimiento y dentro del ejercicio que vamos a realizar. ¿Correcto? Entonces, este concepto, por lo que ustedes han complementado, tienen toda la razón en lo que ustedes puedan entender
¿Qué son las garantías? Existen algunas clases. ¿Alguien podría decirme? Estamos hablando de garantías. Si se acuerdan. Dentro de las clases de garantía, jóvenes, tenemos las acciones de garantía y las garantías de la administración de justicia. ¿Ya? Vamos a entrar ahora a un punto muy importante que ustedes deben de refrescar. Y con esto ustedes se van a sobrar todavía. Vamos a hablar un poquito sobre las garantías constitucionales. Existen las acciones de garantía y las garantías de la administración de justicia. A ver, algún voluntario o una señorita voluntaria, nómbreme sobre las acciones de garantía. ¿De acuerdo? Eso de memoria. Doctor, serían las de protección que vienen a ser la igualdad de armas, eh, la igualdad ante la ley, Ya, bueno, sí, puede ser la inviolabilidad de domicilio. ya. Simple, las garantías que ustedes conocen. Eso quiero que me nombren. ¿Puede ser el habeas corpus? Sí, está muy bien. Habeas corpus. ¿Podría Buenas. participar, tutor? A ver, tome la palabra. Entiendo yo por garantías constitucionales a lo que se refería el compañero, ¿no? El habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo, que Ujú, son, se podría decir, normas procesales o regidas ujú, por la Constitución que sirven para salvaguardar el derecho que tiene toda persona. claro. Solamente les había indicado que me mencionen solamente las acciones de garantía. Como ya lo ha dicho acá Jorge, el habeas corpus, para recordar, la acción de amparo, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad, la acción de habeas data y la acción de cumplimiento. Muy bien, esas son las acciones de garantía. Eso lógicamente que vamos a recordarlo progresivamente también. Y tenemos también las garantías de la Administración de Justicia. Esto está referente a los principios de la Administración de Justicia, también referente a la aplicación de las normas, referente también al sujeto de juzgamiento, referente a los procesos y sus consecuencias y las garantías especiales. Vamos a tocar un poquito a lo referente a los principios de la Administración de Justicia. Y esto es dentro de una unidad de exclusividad de la función jurisdiccional. Lo otro es la independencia en su ejercicio. Otro aspecto importante también que toma en consideración es la publicidad de los juicios penales. Otro aspecto es la motivación y fundamentos de las resoluciones. Eso en relación a los principios de la Administración de Justicia. Ahora veamos en referente a la aplicación de las normas. Y en aplicación de las normas vamos a ver la Administración de Justicia ante el defecto o la deficiencia de la ley. Otro aspecto, a la garantía del indubio pro reo. Otro aspecto que también se ha considerado es la inaplicabilidad por analogía de la ley penal. Otro aspecto es la invalidez de las pruebas obtenidas por medios violentos. Esto es en referente a la aplicación de normas. Ahora vamos a ver un poquito en referente al sujeto de juzgamiento. Y esto se ha considerado el derecho de defensa y a no ser penado sin juicio. Otro aspecto que se ha considerado es de no ser condenado en ausencia. Otro aspecto es el derecho a usar el propio idioma en un proceso. Otro aspecto es el derecho a los reclusos de ocupar un establecimiento sanos y convenientes. Y el último es las indemnizaciones por detenciones arbitrarias. Ya estamos conociendo estos tres aspectos importantes. Ahora, con referente a los procesos y sus consecuencias, tenemos 6 aspectos importantes que se ha considerado
Voy tomando en consideración el primero, la prohibición de revivir los procesos fenecidos. Otro es la obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que se requiera en los procesos. La prohibición de administrar justicias sin el debido nombramiento. Y el derecho de crítica respecto a las resoluciones judiciales, la instancia plural y otro aspecto, la indemnización de los errores judiciales en los procesos penales. Y este punto vamos a ver las garantías especiales. Nadie puede ser sometido a torturas o a tratos inhumanos. Eso se conoce. Otro aspecto es la reeducación y la rehabilitación de los penados. Otro aspecto, que no haya pena de muerte, sino por traición a la patria en caso de guerra, exterior y terrorismo. Y esto es de lo más importante, que los jueces prefieren también la norma constitucional antes que la legal, en caso de incompatibilidad entre ellas. En estos aspectos, en relación a lo que yo estoy hablando, de las garantías constitucionales, dos aspectos para retroalimentar. Acciones de garantía, lo que ya se tiene de conocimiento, y las garantías de la Administración de Justicia, lo que yo ya he hablado en estos 5 puntos. Ahora, algo muy importante también, si ustedes tienen también la Constitución a la mano, y eso es muy importante que ustedes recordemos, refresquemos en estos aspectos generales de la teoría general del proceso. Los principios y derechos de la función jurisdiccional. ¿Hay alguien de ustedes que se recuerde si quiere unos 3 o 4 principios? Y esto está en la Constitución Política en el artículo 139. ¿Alguien lo recuerda? Porque es básico, si nosotros vamos a entrar a un procedimiento, es base esta partecita que ustedes conozcan. Voy a ir rápido sobre estos aspectos generales para que se ubiquen y nos vamos de cajón y de lleno. ¿Algún voluntario? Los principios y derechos de la función jurisdiccional. Señor Cristian, Doctor, 2 minutitos, ya para que refresque. ¿Correcto? perfecto, doctor. Sí, correcto, doctor. 2 minutitos, porque tienen que estar con su código procesal civil, su constitución. Jóvenes, Yo no tengo ahorita a la mano la Constitución. ¿ya? Artículo 139. ¿Lo leo? Claro, tienen que ustedes, Eh, pero léenlo para que les quede. Eso. ok. Función jurisdiccional. El artículo 139. Derecho a no ser sancionado o afectado sin previo proceso o procedimiento. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. Mm, Y artículo 139, inciso 1, que es la unidad jurisdiccional. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecer jurisdicción alguna independiente, Los con, principios excep- son, ujú, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. ujú. Son varios incisos. Ya. Lo- Yo lo voy a resumir rápidamente para que ustedes se enfoquen. Y esto está en la Constitución Política en el artículo 139. Como usted ya lo ha dicho, señorita. Uno es la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. 2, vamos a tomar en consideración la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Otro aspecto importante también es la observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional, ¿correcto? Otro aspecto es la publicidad en los procesos, salvo disposición legal contraria de la ley. Otro muy importante es la motivación estricta de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite. La pluralidad de instancias, está claro. La indemnización en la forma que determine la ley por los errores judiciales. El principio de no dejar de administrar justicia por el vacío o deficiencia de la ley. ¿Alguien podría interpretar esto? ¿Me podrían decir? El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. ¿Qué entendemos? A ver, algún voluntario, son 50 y tantos que están ahí. Siempre acá Doctor, a ver, tome la palabra. yo entiendo que eso se refiere a que si hay una situación que no está prevista en las normas, pues el juez tendría que, usando principios y otras fuentes de derecho, dar una solución al problema, ¿no? Ujú. También, sí, hay idea. ¿Alguien más? Quiero que participen, jóvenes. Estamos acá en un proceso de aprendizaje. A ver, corroboremos un poquito más. A ver, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Lógicamente su compañero ya lo ha indicado en gran parte. Y acá a veces, lógicamente, existen algunas jurisprudencias vinculantes muy parecidas en varios procedimientos, sean civiles, sean penales, laborales, X situaciones, y citan casos muy parecidos, porque las resoluciones que están emitidas, que están en su código, tienen casi rango de ley, porque han sido casos que han sido resueltos, ¿no? Entonces, para eso tenemos un código, tenemos una constitución, tenemos algunas casaciones también para poder darles una buena interpretación, algunos casos muy parecidos, ¿no? Pero para todo casi están, podríamos decir, son casos inéditos, o sea, casos muy fortuitos, pero sí de algunas sí pueden tener un sustento en un marco legal para poder tipificar por decir, un delito, ¿no? O ver un procedimiento también en lo civil, ¿no? Si ha tenido una disfiguración de rostro, lógicamente, y tiene más de 18 puntadas en la cara, una indemnización, pero la persona, por más que le dé una indemnización, siempre va a quedar disfigurado. O viceversa, si le ha echado ácido sulfúrico en el rostro, lógicamente que de una parte le ha quemado la vista, X situaciones, porque son casos que se dan. Entonces, yo pido justicia para mi hermano, para mi hijo, que ha sido maltratado, ha sido víctima de este señor o de esta señorita. Yo tengo mis derechos. Voy a hablar con el fiscal, voy a hablar con el juez, voy a tomar los servicios de un abogado para que me ayude a resolver qué salida. Quiero justicia, porque han atropellado a mi hijo y se ha ido, se ha escapado, se ha fugado. Este delincuente abandonado y lo ha dejado inválido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacen nuestros órganos? Lógicamente la fiscalía, la policía, son órganos muy diferentes que ellos van a tratar de corroborar para que se trate de hacer justicia, ¿no? Entonces, ustedes cuando entren a la práctica, ustedes se van a dar cuenta y van a renegar a veces por la celeridad. A veces a los policías hay que llevarlos. Y eso no es justo tampoco, porque ellos cumplen una función de acuerdo al artículo 166 que está plasmado en la Constitución Política del Estado. La policía cumple una función de salvaguardar la integridad
de la vida. Cuida fronteras, lógicamente, y más tiene un aspecto civil, un trato con los civiles, de orientar, de proteger. Los militares ya es otro punto aparte, pero la policía está al servicio de la sociedad civil. Muy bien, ya con estos aspectos vamos viendo otro, de no ser penado sin proceso judicial, eso ya se sabe, se sobreentiende. Otro aspecto es la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre las leyes penales, correcto, de no ser condenado en ausencia. Lógicamente uno tiene que estar presente, tiene que estar bien notificado, pero X situaciones, pero acá pasa en el Perú, hay unos que están con RQ requisitoriados y al final no saben. Van a votar usted, señor, acompáñeme a esta requisitoria, ya han dictado su sentencia. Vamos, su prisión preventiva. Pero señor, yo tengo mis derechos, yo no he hecho nada, no, señor. Y después se acuerda que en una borrachera había tirado una botella y había disfigurado un rostro y teniendo todos los medios probatorios. A veces, jóvenes, pasan cosas que uno tiene que medirse. Y ustedes como estudiantes de derechos sabemos ya, tenemos conocimiento de los procedimientos. Nos autocontrolamos, es mejor para que ustedes entiendan de las cosas, ¿no? Hay muchas situaciones que ustedes han experimentado o están viendo, ¿no? Y los que de alguna forma más adelante van a hacer práctica de forense civil, forense penal, van a subir al penal para conversar también con algunos reos, para acompañar tal vez a alguna de sus prácticas, a algún abogado, y ustedes se van a dar cuenta, ellos buscan su libertad. Por más que hayan cometido, buscan su libertad. Y estos señores están en continua lectura y viendo alguna forma, alguna salida para buscar su libertad. Lógicamente que están arrepentidos, pero ellos van a resarcir, van a socializarse nuevamente para que se puedan integrar a la sociedad, también dependiendo de los casos, de los delitos, ¿no? Pero acá a veces ocurre cosas muy tristes que a un violador de una menor de edad es muy difícil, pero que quieran luchar, ¿no? Ese señor tendrá que podrirse, como se dice en la cárcel, mínimamente dependiendo, ¿no? Si son menores de 10 años o de 15 años, 35 años o cadena perpetua, ¿no? Otra parte es la prohibición de revivir procesos fenecidos con las resoluciones ejecutadas. Correcto. No ser privado de los derechos de la defensa en ningún estado de proceso. Toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causales o razones de su detención. Eso es lo que yo también les decía. A una persona así simplemente no la pueden corroborar, no la pueden detener, siempre y cuando haya habido alguna resolución o X situaciones por mandato del juez. La gratitud de la Administración de Justicia en la defensa, gratuita para personas de escasos recursos y para todos en casos que la ley señala. Lógicamente existen abogados de oficios que lógicamente lo va a también poner en el Poder Judicial, dependiendo también, ¿no?, de los casos que están presentes. Otro aspecto, la participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados conforme a ley. Eso también está correcto. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos le sea requerida. Muy bien. Otro aspecto es la prohibición de ejercer función judicial por quien no haya sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o ley. Lógicamente que bajo todo esto siempre los jueces o viceversa los magistrados tienen una resolución y ellos están ameritados con un documento. Así nomás no se puede llevar un procedimiento y eso está controlado por la, por la OCMA también. Hay una supervisión de control interno. Otro aspecto, los derechos de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados. Si hablamos de esto, en algunos centros penitenciarios están hacinados
pero de alguna forma acá en el Perú tratan de ver una situación, pero con sus alimentos, con su estadía, X situaciones, pero no es culpa por nuestra región. Tenemos acá este, la cárcel esta de Chayapalca, que por estos tiempos, o sea, el friaje es terrible. Allá son cuatro paredes y hace un frío terrible, yo conozco, y ahí generalmente la gente muere por tuberculosis, por el tremendo frío. El cuerpo no está en movimiento. Ahí te mueves en cuatro paredes de dos, 3 por 2 mínimamente las celdas, y ahí quedas. Otro aspecto es el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación y la rehabilitación y la reincorporación del penado en la sociedad. Este principio es muy importante. ¿Qué busca? Dar una oportunidad, dependiendo de la falta o el delito. Pero para eso, cuando uno va a la cárcel, uno reflexiona. Pasa un día, 2 días, una semana. Lógicamente viene el arrepentimiento porque está privado de su libertad. Pero dependiendo, un robo agravado, un hurto, pero una violación, un asesinato, yo me pregunto, y ustedes también, ¿podrán estas personas reincorporarse? Les pregunto. Su estado mental, su estado psicológico. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Para conocer el ser humano hay que conocerlo de forma y de fondo. Por eso hay diferentes tipos de delitos. Y esto se estudia, o sea, criminalística estudia para conocer el perfil del delincuente. ¿Ven? Muy bien. Vamos a ver ahora algunos aspectos importantes. Vamos a pasar a ver los principios procesales en el proceso civil peruano. Tenemos acá en un rango constitucional, en un rango legal, y vamos a ver un tercer punto, los reconocidos por el ordenamiento procesal civil. A grosso modo, para que ustedes puedan recordar y refrescar. En un rango constitucional tenemos casi 13 puntos que yo lo he considerado muy importante, ¿no? Tenemos la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. Eso está también en el artículo 1, en el inciso, perdón, 1 del artículo 139 de la Constitución. Otro aspecto es sobre la independencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, que está en el inciso 2 también del artículo 139. La observancia del debido proceso, inciso 3 del artículo 139. Otro aspecto importante, la tutela jurisdiccional efectiva, en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. Otro aspecto importante es la publicidad en los procesos, salvo la disposición contraria de la ley. Eso también lo vamos a encontrar en el artículo 139, inciso 4. La motivación escrita de las resoluciones judiciales, excepto los secretos de mero trámite. Igualmente, artículo 139, inciso 5. La pluralidad de la instancia, artículo 139, artículo 6. Otro aspecto también, para refrescas del rango constitucional, tenemos el principio de no dejar de administrar justicia por el vacío o deficiencia de la ley, artículo 139, inciso 8. Otro aspecto, el principio de la inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringen los derechos. Artículo 139, inciso 9. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resoluciones ejecutoriadas. Artículo 139, inciso 13.
El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Artículo 139, inciso 14. Y el principio de la gratuidad de administrar justicia. Importante también, artículo 139, inciso 16. Y, por último, el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones judiciales. Artículo 139, inciso 20 de la Constitución. Esto, para que ustedes tengan en cuenta, lo estoy considerando como un rango constitucional, ¿ya? Ahora, como un rango legal. Vamos a tomar en consideración esto que es importante, la dirección e impulso al proceso. Eso lo vamos a encontrar en el título preliminar. Otro aspecto, la finalidad concreta del proceso en resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica. Esto lo vamos a ver en el artículo 3 también del título preliminar del Código Procesal Civil. Otro aspecto importante es la finalidad abstracta del proceso, que esta va a alcanzar la paz social en la justicia. Esto es importante. Esto también está en el artículo 3 del título preliminar. De la iniciativa de parte. Artículo 4 del título preliminar. La inmediación. Artículo 5 del título preliminar. La economía procesal. Artículo 5 también del título preliminar. La celeridad procesal importante. Artículo 5 del título preliminar. Otro aspecto de no la discriminación. Artículo 6 del título preliminar. Principio. Ahora, novit curia. Artículo 7 del título preliminar del Código Procesal. Otro aspecto también dentro de este rango legal vamos a ver la imperatividad de las normas procesales. Artículo 9 del título preliminar y de formalidad procesal. Artículo 9 del título preliminar. Esto con un rango legal. Lo estoy tomando en consideración para ustedes que también refresquen un poquito, también revisen, que esto es importante. Otro aspecto vamos a ver de los reconocidos por el ordenamiento procesal. Y ustedes son principios importantes que ustedes ya lo han revisado, lo conocen. Es el principio de imparcialidad del juez, el principio de contradicción, el principio de preclusión, el principio de adquisición procesal, el principio de instrumentalidad de las formas. Estos 5 principios son reconocidos por el ordenamiento procesal civil. Bien. Otro aspecto importante también que he considerado son estos principios procesales. Vamos a tomar en consideración, vamos a conceptualizar qué cosas son los principios o qué es el principio procesal. Vamos viendo que el concepto son expresiones mododisciplinarias de los principios generales del derecho visto en un conjunto y al interior de un ordenamiento jurídico. Sirven para sustentar la esencia del proceso y además para poner en manifiesto el sistema procesal por el que el legislador ha optado. ¿Ya? Este aspecto vamos tomando en consideración como concepto. Ahora entendamos otra parte del proceso como proceso. Dentro del proceso vamos a ver que son indispensables para la existencia de un proceso. ¿Qué son indispensables para la existencia de un proceso? Vamos viendo la exclusividad y la obligación de la función jurisdiccional. Otro aspecto es de la independencia de los órganos jurisdiccionales, de la imparcialidad de los organismos jurisdiccionales, de la contradicción de la audiencia bilateral. Otro aspecto de la publicidad,
de la obligación de los procedimientos establecidos en la ley, de la motivación de las resoluciones judiciales y de la cosa juzgada. Esto entendamos dentro del proceso, que son los más indispensables de la existencia de un proceso. Ya hemos considerado el concepto del proceso, ahora viene el tema del procedimiento. Y dentro del procedimiento tenemos dos aspectos importantes: del sistema privatístico y del sistema publicístico. Y del sistema privatístico tenemos uno que va de iniciativa de parte, otro va de la defensa privada, de la congruencia y de la impugnación privada. Importante. Y otro aspecto del sistema publicístico, vamos a considerar unos puntos de la dirección judicial del proceso, del impulso de oficio, de la inmediación, de la concentración, de la buena fe y la lealtad procesal, de la economía procesal, de la celeridad procesal, de la socialización del proceso, de la integración del derecho procesal, de la vinculación y elasticidad de la adquisición y de la preclusión. Son aspectos muy importantes para que ustedes se den cuenta de la importancia de los principios procesales, que cada uno tiene un sustento y un objetivo principal. Entonces, quiero yo complementar y retroalimentar con esto también de los principios procesales, dar una conceptualización más íntegra mía también, que viene a ser también el punto de partida en materia procesal, que se entiende por principio a las líneas directivas fundamentales que deben ser más o menos prescindiblemente respetadas para que puedan hablarse de proceso y se logre el mínimo de la coherencia que supone el sistema procesal. Vamos viendo desde este punto. Y tenemos algunas partes también para que entiendan sobre, según los autores que señalan en esta parte, que son 5 puntos: igualdad de las partes. ¿Alguien podría darme una conceptualización de esta parte, de estos principios, o entendamos por qué la igualdad de las partes? ¿Alguien tiene una idea? En esta parte, según el autor, y según para que ustedes conozcan estos aspectos generales, consideramos la igualdad de las partes, la imparcialidad del juzgador, la transitoriedad del proceso, la eficacia de la serie procedimental y la moralidad procesal. ¿Por qué esta igualdad de las partes? Vamos viendo de las oportunidades que se van a dar dentro de la audiencia, de tal modo que las normas, ¿no?, que regulan la actividad de una de las partes antagónicas no pueden constituir un respecto de la otra. Vamos a ver que una situación de ventaja o de privilegio, ni el juez, ¿no?, puede dejar de dar un tratamiento absolutamente similar a ambos contendientes. Vemos que la consecuencia también natural de este principio
es la regla de la arbitrariedad o contradicción. Cada parte tiene el restricto derecho a ser oída respecto a lo afirmado y confirmado por la otra. Entonces, el juez va a tomar en consideración su parte que va, lógicamente, que va a ir acompañado de un abogado, lógicamente de la otra persona, pero él nunca se va a inhibir ni al uno ni al otro, va a ser imparcial, porque lógicamente él, dentro de sus funciones, va a considerar, de acuerdo, pero voy a ver acá la acusación fiscal, efectivamente, acá están todos los medios probatorios. Veremos la defensa de su abogado, veremos la posición del fiscal, si esto está en lo penal, o viceversa, ¿no? Todo en base también a la teoría de la prueba, las pruebas. La imparcialidad del juzgador es importante. El juez debe ser imparcial. ¿Claro está o no está? ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Sí, Ya, se lo escucha, doctor. ¿por qué el juez es imparcial? Alguien, quiero ahora que participe. ¿Por qué cree? Así con sus palabras. O sea, doctor, yo pienso que eso se sobreentiende, ¿no? Es porque la labor del juez es administrar justicia y si no es imparcial no sería justo, ¿no? O sea, si da privilegios o no da las mismas oportunidades a una parte, ya carecería de justicia, ya su función, o sea, para mí ya no tendría mucho sentido. Yo así lo veo, doctor. Claro, muy bien. Otro aporte. Doctor, porque el juez no debería de tener ningún interés en el proceso, ¿no? Se podría decir, o tal vez en el resultado que se dé mediante la sentencia. Ujú. Ha habido casos en que yo, digamos, tenía que hacer un procedimiento y yo tenía que inhibirlo al juez porque era su tío. Entonces yo he pedido a la sala y me han reprogramado porque era su tío. Entonces me atendieron y pusieron a otro juez. Ya, entonces me acuerdo que este señor juez Caracela, creo que es en lo civil, y me lo cambiaron. Porque ahí uno puede pensar de que puede favorecerlo, y él mismo se dio cuenta, ¿no? Doctor, yo voy a pasarle acá a mi colega. Entonces, el juez debe ser imparcial para ello, que no debe estar colocado por la posición de la parte. Imparcialidad, ya que nadie puede ser actorial o acusador, y el juez al mismo tiempo debe carecer de todo interés, como ustedes lo han indicado, subjetivo en la solución de un litigio. Imparcialidad, y debe poder actuar sin subordinación jerárquica respecto a las dos partes, y esto es la independencia, ¿correcto? Otro aspecto importante tenemos que es la transitoriedad del proceso. En esta parte vamos viendo que la duración del proceso debe estar adecuadamente equilibrada para lograr que actúe como remedio sin ocasionar un nuevo conflicto. Y de ahí que todo proceso debe ser necesariamente transitorio, significando ello que alguna vez ha de terminar sin posibilidad de reabrir la discusión o ya cerrada. Otro aspecto vemos de la eficacia de la serie procedimental. Esto indica que para que un proceso pueda funcionar como adecuado medio de debate o imprescindible de una serie procedimental, vamos viendo que lo que instrumenta se apta. Debe estar constituida por afirmación, negación, confirmación y alegación, siendo la decisión contemplada en la sentencia del objeto del proceso. Y el último sobre la moralidad procesal. Eso es importante. El debate es el proceso y debe excluir toda artimaña, engaño, dolo o fraude. Esto realmente, y eso va a ocurrir cuando ustedes estén, como se dice a la criolla, en la cancha, siempre va a haber por ahí algunas bajezas y eso ustedes no deben de permitirlo, ¿no? Que se presenten testigos falsos, X situaciones y quieran
su teoría que ustedes han armado sobre la defensa se les caiga, ¿no? Ustedes firme, con sus buenos testigos, y hay esta palabrita a veces que siempre echa la ley, echa la trampa, pero no. Ustedes actúan bien, corroborando siempre con los procedimientos, dependiendo también ustedes a quién van a defender, si va a ser a la víctima o al imputado, porque hay unas situaciones que ustedes de todas maneras han conversado. Si han conversado con la víctima, tienen todos los medios probatorios. Perfecto, el fiscal va a corroborar. Y con el imputado, él va a decir toda la vida, soy inocente, pero necesita sus servicios, doctor, apóyeme, doctor, ayúdeme. Solamente lo que ustedes pueden decir, mira, acá están todos los medios probatorios, lógicamente vamos a tratar de bajar la pena. Porque ¿qué podemos? Han homologado, por decir, una violación sexual. Han corroborado, ha salido positivo. Entonces, y todavía hay testigos, hay videos. Lo único, una confesión sincera y a un principio de oportunidad. No más, ¿no? Y a veces los que se respetan dentro de sí, los que tienen una buena ética, tratan uno, pues, ¿no? De siempre de estar con, podríamos decir, con la víctima, con el fiscal, ¿no? Pero para eso uno también estudia, uno también es leído, comprende el caso, analiza, porque hay casos también que a veces, respetando a las damas, ¿no? Hay personas que no han cometido nada, pero sí lo están calumniando. Sí, tú me has violado, me has hecho tocamientos indebidos, X citaciones, y cuando no es cierto, ¿no? Pero para eso la prueba manda. No hay personas que hacen mucho daño. Entonces, de eso también ustedes tienen que ser bien, eh, podríamos decir, analíticos, y cuando conversen con los patrocinados a futuro, mirarlos a los ojos directamente y que les diga la verdad. Porque, pasa cosas que al final las señoras o el patrocinado mintió, ya no es responsabilidad de ustedes. Se cayó por culpa de no ser franco con el abogado. Pasan estos casos. Bien, hay algunas reglas y técnicas también como aspectos generales. Ya, yo lo he considerado en 3 puntos sobre conceptos, caracteres y algunas clases que ustedes también deben tomar en consideración. Y estas reglas y técnicas, voy a dar una conceptualización, son las herramientas que tiene cada sistema de enjuiciamiento, dispositivo o inquisitivo para que puedan operar eficazmente. Y hay unos caracteres, ¿no? Estos caracteres se presentan siempre o invariablemente en forma binaria o en pares antinomáticos, como por ejemplo la oralidad y la escritura. Otro aspecto es cuando el legislador opta por una de ellas y desplaza automáticamente a la otra, en razón a que no pueda coexistir al mismo tiempo. Actitudes que se excluyen, y esto no implica que no puedan sucederse en la etapa de diversas del proceso. Otro carácter es que ostenta una importancia sensiblemente menor, la de los principios. Otros caracteres que son también temporales, que no tienen que ver con la validez del proceso, sino con la eficacia del mismo. Otro carácter es que la antonomía que presenta todas las reglas de debate en relación a la incompatibilidad que existe entre el sistema dispositivo o inquisitivo. Esto en razón a los caracteres. Y vemos en razón a las clases. Tenemos 2 partes, del debate procesal y de la actividad de sentenciar. En el debate procesal, como ustedes habrán visto, son referidas a los distintos aspectos propios del proceso como medio de debate. Viene la inmediación y la mediación. Ya, eso ustedes también tienen
conocimiento. Y de la actividad de sentenciar se relaciona con los distintos aspectos propios de la tarea de fallar, en el caso sometido a juzgamiento. Congruencia o incongruencia. Esto en los procedimientos y esto en las reglas de las técnicas en aspectos generales. Un poquito vamos a ver estas reglas de técnicas de debate procesal, que existen unas clases, y estas clases son por el medio de expresión, por sus formalidades, por su costo, por su publicidad, por el orden de discusión, por el desarrollo de la serie, por la deducción de defensas y proposiciones de medios de confirmación, por la utilización de los resultados y por la presencia efectiva del juzgador mediante su tramitación. Estas clases son 10 clases muy importantes. Por el medio de la expresión, ustedes ya lo conocen, es la oralidad o la escritura. Por sus formalidades es la libertad o la legalidad de formas. Por su costo es la economía procesal. Por su rapidez, la celeridad o no celeridad. Por su publicidad, vendría a ser por su publicidad o la reserva. Por el orden de la discusión tenemos la concentración y la dispersión. Por el desarrollo de la serie tenemos el libre desenvolvimiento o la preclusión. Por la deducción de la defensa y proposiciones de medios de confirmación, tenemos 4 puntos importantes: la eventualidad simultánea o la no eventualidad sucesiva, perentoriedad o la no perentoriedad. Por la utilización de sus resultados tenemos la adquisición y la no adquisición, y por la presencia efectiva del juzgador o mediante su tramitación tenemos la inmediación o la mediación. Estas reglas y técnicas dentro del debate procesal. No se preocupen, todo este material también se los voy a alcanzar para que ustedes también lo tengan en consideración y de conocimiento, y esto les sirva también. Reglas y técnicas de la actividad de sentenciar. Esto, a grosso modo, para que ustedes estén recordando un poquito. Tenemos clases por la calidad de juzgadores, por la cantidad de juzgadores, por la cantidad de grados de conocimiento, por la evaluación de los medios de confirmación, por la correspondencia entre el pretendido y lo juzgado, y por la aplicación de la norma jurídica. Técnicas de la actividad sentencial. Habíamos mencionado la primera, la calidad de los juzgadores. Tenemos técnico o lego. Por la cantidad de los juzgadores, unipersonales o colegiados. Por la cantidad de grados de conocimiento tenemos la instancia única o la instancia plural. Por la evaluación de los medios de confirmación, tenemos 3 puntos: la prueba tasada o legal o tarifa legal, sana crítica y libre convicción. Otro aspecto, por la correspondencia entre el pretendido y lo juzgado, tenemos la congruencia y la incongruencia. La incongruencia tenemos las citrapetita, la extrapetita y la ultrapetita. La incongruencia interna por la incoherencia, vemos que esto es importante porque no va al respecto a la información eus o la falta de mayoría o la falsa mayoría. Otra clase importante es de la aplicación de la norma jurídica, que eso también va a aplicar al derecho no invocado por las partes. También va a aplicar al derecho concreto cuando fue erróneamente invocado por las partes. Otro aspecto que también vamos a entender es que va a contraer la calificación jurídica de los hechos efectuados por los propios o interesados.
Muy bien. Con estas reglas técnicas del debate procesal y las reglas técnicas de la actividad de sentenciar, yo he querido tratar de que ustedes tengan conocimiento cómo va viendo dentro de los procedimientos, dentro del derecho procesal civil. Otros aspectos importantes que ustedes también tienen que conocer, o ya, la postulación del proceso. ¿Alguien podría dar su aporte? ¿Alguien? O antes de eso, les había dejado encargado que ustedes vean sobre la estructura, ¿no? En el proceso civil. ¿Alguien ha revisado cómo se da esta estructura? ¿Alguien puede comentar? ¿Alguien revisó? A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ya, muy bien. A ver, los voy a ayudar a ver. A ver, Doctor, revisa. disculpe, Sí, diga. las etapas del proceso no serían las etapas de postulatoria, etapa probatoria o decisoria. Ya, también, correcto. Ya, a ver. Muy bien. Están con su código a la mano, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ya. Bueno, en las etapas y plazos generales tenemos en el proceso de conocimiento, que ustedes ya también saben, ¿no? Y esto hay unos esquemas que a veces están en la parte de su código, en el tema de la demanda, ¿correcto? Presentamos nosotros la demanda y tenemos 30 días, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Han revisado ustedes? ¿Han tomado conocimiento anteriormente? Ustedes ahorita, bueno, cuando presentaron la demanda, ¿cuánto tiempo tenemos ahí? 30 días, ¿correcto? Al no ser contestado por la otra parte, ¿se va a crear qué cosa? ¿Una rebeldía o no? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor, sí se crea una rebeldía. lógicamente. Doctor, en un proceso de conocimiento no son 10 días. Claro, en un proceso viene 10 días, pero después de esto viene la contestación de la demanda. Sí, tienes razón, Jorge. Claro. Sí. ¿Repasaron ustedes todo el proceso de conocimiento en eso? Después de la contestación de la demanda, tenemos 10 días que está dentro de la reconvención, también la contestación de la reconvención. Hay unos esquemas, ¿correcto? La rebeldía también. Después de todas estas partes, estas etapas, el saneamiento procesal. ¿Alguien podría decirme sobre el saneamiento procesal? ¿Qué entendemos?
A grosso modo, ustedes no se preocupen, solamente es un esquema que ahorita, si no, a ver, vamos a presentarlo. ¿Saben lo que es un saneamiento procesal? ¿Han escuchado? Doctor. Sí, a ver, lo escucho. Bueno, doctor, el saneamiento procesal proviene pues de esta palabra que sana, ¿no? Ya, Cura. En el ámbito jurídico, doctor, en esta etapa se corrigen todos los defectos, todos los vicios o las omisiones o algunas cosas que puedan agravar el proceso hasta poder anularlo, ¿no? Hasta por caer en la nulidad. Esta etapa de saneamiento procesal es donde prácticamente se corrigen muchas cosas de forma, criterios de forma y de fondo, doctor. Perdón, de forma, doctor. ujú, correcto, Gracias. muy bien, muy bien, bien, jóvenes. Bueno, correcto, habiendo disertado todas estas partes muy importantes que he tomado en consideración sobre estos aspectos generales, ¿ya? Yo quiero que ustedes tomen su tiempo, ¿ya? He dividido en dos grupos, el grupo donde está el señor Lizardo y el grupo B donde está el señor Rubén Palomino. He tocado, a ver si toman en consideración sobre los principios, derechos y garantías, ¿ya? He tocado sobre las garantías constitucionales, las acciones de garantía y las garantías de administración de justicia. He tocado otro punto muy importante, los principios de derecho de función jurisdiccional, artículo 139. Y los principios procesales en el proceso civil peruano, en un rango constitucional, en un rango legal y vamos viendo también en un reconocidos en el ordenamiento procesal civil. Señor Lizardo, ¿me escucha? Sí, doctor, lo escucho. Ya, sobre esos puntos, todo tu grupo, yo le voy a dar un tiempo de unos 8 minutos para que se organicen y me retroalimenten. Creo que son algo de veintitantos que puedan participar. Usted vea por todo el grupo o viceversa. ¿Ya? Tres Doctor, no tengo participantes. entendido quiénes forman parte de mi grupo, pero creo que sí podríamos participar, ¿no? De manera voluntaria. Tal vez podría iniciar mi persona y Ya. consecutivamente los compañeros que quieran participar. Ahora sí, ahora se han aumentado, son 56. Como esto es otro trabajito, entonces vamos a dividir. ah, trein- Ya. Laime, hasta Jorge. Jorge, tú estás acá ya se han movido, estás con el número 28. Ok, doctor. ¿Ya? Listo. A partir del 29 hasta el 56, a partir de Laime Chávez hasta Zapana. A ver, lo hacemos práctico, un momentito, por favor. ¿Se visualiza? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Hasta el 28 es Jorge. ¿Ya? Este es grupo A. Jorge, ¿correcto? Correcto, doctor. Ya, a partir del 29 de Laime Chávez hasta Zapana Lope, el grupo B. Para retroalimentar, quiero por favor que esto esté claro sobre los principios y derechos de garantías. Primer grupo, toman nota, principios, derechos, garantías, todo lo que he hablado, garantías constitucionales, principios y derechos de función jurisdiccional y principios procesales del derecho del proceso civil peruano.
Grupo B. A ver, si estará el señor Palomino o algún representante. Lo tomaremos a ver. eh, Parece que su compañero me llamó, no está su compañero Rubén. ¿Quién puede tomar la apuesta? Señorita Lourdes Sosa, Doctor, buenas noches. ¿sí? Sí, doctor. Ya. Entonces, ustedes van a retroalimentar sobre los principios procesales, conceptos, concepto, el proceso, el procedimiento, ¿ya? Sí, doctor. Otro aspecto, continuamos según el autor, la igualdad de las partes, la imparcialidad del juzgador, la transitoriedad del proceso, la eficacia y serie procedimental, la moralidad procesal y las técnicas, reglas y técnicas, aspectos generales en relación a todo lo que hemos hablado de las técnicas y sus clases, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Muy bien, yo les voy a dar cuánto tiempito. A ver, ¿será unos 10 minutitos o 15? 15 minutos, 15, doctor. doctor. 15 Ya, minutos, doctor. 15 minutos, 15 minutitos, ¿ya? Y toman su cafecito tranquilos y nos vemos en 15, así puntuales. A ver, los que están delegados de los grupos, vean ustedes dos representantes mínimos, ¿ya? Así puntuales. Yo, como tengo Doctor, la relación acá, sí, dígame. ¿podría repetir tal vez a los dos grupos qué temas nuevamente van a tratar? Creo que Ya, algunos compañeros no hemos escuchado bien. ya. El primer grupo, por eso tienen que estar atentos para retroalimentar. Quiero ver el producto con cámara abierta, por favor, ¿ah? Por eso tienen que alimentar. El primer grupo, vamos a tratar grupo de Jorge, los principios y derechos y garantías. De entre los principios, derechos y garantías, hemos tocado algunos conceptos, algunas clases, ¿no es cierto? Por eso hay Cierto. varias personas que han tomado nota. Ustedes, el producto es que ustedes tienen que corroborarse. Dentro de los derechos hemos visto algunos conceptos y algunas clases y algunas garantías. Quiero ver hasta dónde más o menos están tomando atención de lo que yo estoy participando, ¿correcto? En relación a principios, derechos y garantías. Y después hemos tocado en el primer grupo, para el primer grupo, las garantías constitucionales. Acción de garantía, uno, y las garantías de administración de justicia. Ahora, dentro de las acciones de garantías pueden corroborar, pero muy puntualmente. Por ejemplo, la acción de habeas corpus. Puntual, que es la acción de habeas corpus, que es la acción de amparo, como por ejemplo, ¿no? Quiero que corroboren, quiero que alimenten a lo que yo he estado disertando. Puntual. Otro aspecto. Dentro de las garantías, perdón, de la Administración de Justicia se ha tocado 5 puntos referentes a los principios de la Administración de Justicia. Uno, referentes a la aplicación de las normas, referentes al sujeto de juzgamiento, referente al proceso y sus consecuencias y las garantías especiales. Ese es sobre las garantías constitucionales. Otro aspecto, principios y derechos de la función jurisdiccional. Artículo 139, que eso lo tienen en la Constitución Política del Estado, en aspectos generales y objetivos. Yo he mencionado casi los 22. Y principios procesales en el proceso civil peruano. Hasta ahí el grupo de Jorge. Grupo de la señorita Lourdes, principios procesales en general, concepto del proceso y del procedimiento. Del proceso se ha tocado los indispensables para la existencia de un proceso. Y del procedimiento se ha tocado 2 puntos, del sistema privatístico y del sistema publicístico. Principios procesales también se han tocado.
según el autor, 5 puntos importantes de un concepto: la igualdad de las partes, la imparcialidad del juzgador, transitoriedad del proceso, la eficacia de la serie procedimental y la moralidad procesal, así puntual y objetivo. Al grupo B, reglas técnicas, aspectos generales. Se ha tocado el concepto, los caracteres y las clases. Dentro del concepto, bueno, dentro de las clases voy a corroborarle que debe ser de un debate procesal y de una actividad de sentenciar. Y dentro de las reglas también se ha considerado algunas clases importantes, 10 clases, por el medio de expresión, por su formalidad, por su costo, por su rapidez, por su publicidad, por su orden de discusión, por el desarrollo de la serie, por la deducción de las defensas y proposiciones de medios de confirmación, por su utilización de sus resultados, por la presencia efectiva del juzgador mediante su transmisión. En esa parte de las reglas técnicas de debate procesal, esta es una parte. Reglas y técnicas de la actividad de sentenciar. Ese es muy diferente. Y se han tocado por la calidad de juzgadores, por la cantidad de los juzgadores, por la cantidad de los grados de conocimiento, por la evaluación de medios de confirmación, por la correspondencia entre el pretendido y de los juzgados, y por la aplicación de la norma jurídica. Y eso es todo, en aspectos generales en relación a la teoría general también del proceso. ¿Sí? ¿Me tomaron en consideración lo que he indicado? ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Sí, doctor. Ya, tenemos hasta las 7. ¿Ya? Listo. 7 en punto, nos activamos. Listo, jóvenes.